Buenos días, tenemos ya con nosotros al doctor Emilio Cabello Morales, quien es especialista en endocrinología pediátrica del Departamento de Pediatría, a quien le damos la cordial bienvenida a nombre del equipo de Telesalud y Telemedicina. Bienvenido, doctor Emilio Cabello. Muy buenos días con todos los colegas y por supuesto a todos los profesionales de nuestro país que el día de hoy se encuentran con nosotros. Y por supuesto hacer mi saludo especial a todo el equipo de Telesalud y Telemedicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia por este aniversario. Y muy bien, los felicito por este tipo de transferencia de conocimientos que hacen no solamente para los médicos en general de los hospitales, sino también especialmente para los médicos de la atención primaria. ¿Me permiten compartir, por favor? Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a esta reunión y por supuesto agradeciendo al área o a la unidad funcional de Telesalud y Telemedicina por la invitación que ha hecho hacia mi persona. Muchísimas gracias realmente. Bueno, para mí el tema del niño que no crece es un tema apasionante y es un tema muy importante, creo que en el contexto de nuestro país y en general en todo el mundo. En los últimos años hay mucho mayor tendencia a que el niño tenga mejor talla y cuando no la tiene, pues definitivamente está sujeta a una serie de aspectos psicológicos y emocionales. Entonces yo creo que sí es importante el abordaje del niño que no crece. En ese sentido, el día de hoy quisiera básicamente compartir con ustedes esta reunión, pero con dos objetivos. Número uno es tratar de que se logre un abordaje integral de aquel niño que no crece, pero un abordaje integral que nos permita un diagnóstico temprano. Y en segundo lugar, creo que va a ser importante reconocer si existen algunas alternativas farmacológicas para el manejo de estos niños que son identificados con falla en su crecimiento o que no crecen adecuadamente. La primera pregunta entonces es, ¿cuándo decimos que el niño no crece? El niño no crece, en primer lugar, cuando lo veamos a una curva de crecimiento y vemos que la talla para su edad está por debajo del tercer percentil. También, para otras circunstancias, por debajo de -2 desviaciones estándar. Pero tal vez lo más sencillo y más fácil es ver una curva y llevar la talla del niño para su edad, según su sexo, y ver si está por debajo del tercer percentil. Si está bajo el tercer percentil, decimos que el niño tiene talla baja. Sin embargo, un concepto adicional a esto que es mucho más importante, creo yo, es aquel niño que se identifica como falla en su crecimiento. La falla en su crecimiento significa un concepto mucho más dinámico, significa un concepto que involucra mucho más al personal de la salud. Lo involucra en el sentido de que probablemente tiene que hacer un seguimiento de este niño y hacer una gráfica de su crecimiento en cada oportunidad que tiene para evaluar al niño. ¿Y cómo evaluamos o decimos que el niño tiene falla en su crecimiento? A través de la curva de crecimiento. Cuando existe una tendencia decreciente de la curva de crecimiento en 6 meses de seguimiento, diremos que ese niño probablemente está teniendo una falla en su crecimiento. La segunda forma de identificar la falla de crecimiento de un niño es cuando la velocidad de crecimiento empieza a disminuir. Para eso vamos a tratar de entender qué significan velocidades de crecimiento normales. Y el tercer aspecto importante es cuando el puntaje Z, que probablemente es un concepto mucho más, digamos, poco utilizado, es el puntaje Z. Cuando uno observa que la curva de crecimiento en función al puntaje Z va disminuyendo de manera progresiva. Pero el punto de corte habitualmente se hace en 6 meses. Fíjense ustedes qué interesante es esto, que el niño, para definir la falla en su crecimiento, tiene que tener un seguimiento por lo menos de 6 meses continuos. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo de un niño con 4 años de edad que tiene 93 centímetros. La pregunta es, ¿tiene talla baja? Entonces, para eso lo llevamos a una curva de crecimiento. Utilizamos la curva de la CS, y según la curva de la CS, si graficamos al niño de 4 años con 93 centímetros, definitivamente está por debajo del tercer percentil. Por lo tanto, tiene talla baja según las curvas de la CS. Si lo llevamos a una curva de la OMS, a este niño de 4 años con 93 centímetros, y vemos también que está por debajo de -2 desviaciones estándar. Y esto es importante porque fíjense que las curvas de la CS utilizan percentiles y las curvas de la OMS utilizan, digamos, desviaciones estándar o puntaje Z. Cuando estamos por debajo de -2 desviaciones estándar según la OMS o estamos por debajo del tercer percentil, estamos identificando a un niño con talla baja. Entonces, cualquiera de las dos curvas nos sirven para identificar a un niño con talla baja.
Entonces, el diagnóstico en este niño será un niño con talla baja. 4 años de edad, 93 centímetros, sí tiene talla baja. La identificación de este niño a esa edad será probablemente tendrá muchísima relevancia para el futuro de este niño y la posibilidad de un tratamiento en este niño. La otra pregunta es, ¿cuándo un niño falla en su crecimiento? Decíamos que la falla en crecimiento se interpreta en función a 3 variables. Uno es que la curva de crecimiento sea decreciente, pero en un periodo de 6 meses. Fíjense ustedes, la curva de crecimiento de este niño, seguido en el tiempo, se está alejando. La curva de crecimiento del tercer percentil se está alejando la curva. Entonces, este niño está fallando en su crecimiento. El otro aspecto es cuando la velocidad de crecimiento empieza a disminuir, o el puntaje Z también empieza a disminuir. Fíjese, la velocidad de crecimiento se puede empezar a deteriorar y para eso es este gráfico probablemente importante. Saber cuándo tenemos velocidades normales o cuándo estamos en riesgo de decir que el niño está fallando en su crecimiento en función a la velocidad de crecimiento. Si el niño tiene 3 años, o en los primeros 3 años, no debería crecer menos de 7 centímetros por año. Entonces, ese es un puntaje, es un hito que deberían de conocer todos los médicos en general cuando evalúan a un niño. Si el niño está entre el cuarto año y antes del inicio del puberal, debe crecer más o menos de 5 a 6 centímetros por año. Eso es otro hito importante que también debe ser el conocimiento. Y cuando el niño se encuentra en etapa puberal, no debería crecer nunca menos de 7 centímetros por año. Si el médico o cualquier profesional de la salud identificara a un niño con velocidades menores a lo que estamos mencionando, ese niño tiene falla en su crecimiento porque la velocidad de crecimiento está disminuyendo. El otro aspecto importante ya es el puntaje Z, que es un puntaje, digamos, que lo utilizamos los endocrinólogos pediatras, pero fíjense ustedes, este niño que tenía al inicio menos 1.2 de desviación estándar, va bajando a menos 2.2, menos 2.6 y finalmente termina en menos 3.1 de desviación estándar. Hay una disminución clarísima del puntaje Z. Entonces, este niño tiene una falla en su crecimiento. Cualquiera de las 3 formas, sea a través de la curva de crecimiento, la velocidad de crecimiento o el puntaje Z, uno puede identificar la falla en crecimiento de un niño. Pero la pregunta es, ¿cuál de los 3 utilizamos los médicos en general? Creo que los médicos que están en la atención primaria deben identificar a los niños básicamente en función a la curva de crecimiento y a la velocidad de crecimiento. Si tuvieran opción de usar el puntaje Z sería mucho más específico y mucho más sensible para una identificación mucho más temprana. Pero en general es bueno que los médicos se acostumbren a llevar los pesos y las tallas de los niños a una curva de crecimiento para ver cómo está el niño. Si uno lo lleva a una curva y lo va haciendo en el tiempo, va a identificar precozmente seguramente a un niño que tiene una falla en su crecimiento. ¿Con qué frecuencia lo hacen los médicos en los establecimientos de atención primaria? Yo creo que muy poco. E incluso a nivel hospitalario, los médicos generales y los médicos pediatras incluso no hacen curvas de crecimiento. Entonces yo creo que una buena conducta que debe incorporarse en la atención clínica diaria debe ser graficar las tallas y los pesos de los niños a través del tiempo. Ahora, si queremos tener un abordaje integral, ¿qué significa un abordaje integral de la atención del niño? Significa ver primero que la talla y el peso estén debidamente medidos. ¿De acuerdo? Para eso hay técnicas y hay patrones de crecimiento. En segundo lugar, creo que la herramienta más importante que utilizamos los médicos en general y todo profesional de salud siempre es una buena anamnesis. Una anamnesis detallada y dirigida hacia el problema es muy importante. Y luego el examen físico tiene que ser un examen físico minucioso. ¿De acuerdo? Y finalmente, si quisiéramos tomar un solo examen auxiliar para poder evaluar el crecimiento de un niño, yo diría que la edad ósea es suficiente. La edad ósea es probablemente el instrumento auxiliar más importante que define el desarrollo biológico de un niño y puede definir fácilmente si el niño está creciendo o no de manera adecuada. Ahora, cuando hablamos de las técnicas adecuadas, hablamos básicamente de si medimos o no adecuadamente a un niño, y los patrones de crecimiento vamos a ver ahora los de la CS y la OMS. Y cuando hablamos de la anamnesis, en la anamnesis habría que enfatizar desde cuándo no crece su niño. Ese niño tiene algunos otros síntomas o signos asociados, dolor de cabeza, tiene mucha sed, tiene cansancio, decaimiento. ¿Cómo fue su peso, talla y edad gestacional al nacimiento? Si nace pequeño para su edad gestacional, ya tiene una disminución de su crecimiento para el futuro. ¿Cómo fue su desarrollo psicomotor? ¿Rinde bien en el colegio? Son cosas que deben de conocerse. ¿Y qué antecedentes relevantes tiene el niño a lo largo de su vida? De repente es un niño asmático que frecuentemente está usando corticoides, o es un niño que tiene insuficiencia renal crónica, o es un niño que tiene una cardiopatía. Entonces, cualquier tema relevante puede tener influencia en el crecimiento de un niño. Y decíamos la curva de crecimiento previo. Es lamentable decir que muchas veces cuando uno quiere evaluar a un niño el crecimiento previo, no encontramos información, digamos, hacia atrás. ¿Por qué? Porque incluso
Los carnets de crecimiento de los niños que se utilizan a nivel primario son básicamente patrones que sirven para hacer la vacunación, pero no tanto del crecimiento de un niño. Entonces son cosas que tienen que probablemente remediarse. Estimar la talla genética tiene importancia. Ahora vamos a ver la utilidad de la talla genética en el contexto de la evaluación integral de un niño. ¿Tendrá importancia o no? Si el padre son bajos, la madre es baja, los chicos tienen que ser bajos. Entonces es una cosa que vamos a tratar de entender el día de hoy. En el ensayo físico es bien importante utilizar las curvas de crecimiento para graficar el peso, la talla, y también correlacionarlo con la talla genética. Porque si el padre mide 1,80 m, la madre mide 1,80 m y el niño está creciendo muy por debajo del promedio adecuado, entonces probablemente tiene algún problema. Entonces, graficarlo en función a la talla genética es muy importante. Evaluar si tiene la presencia de rasgos dismórficos, si hay proporciones corporales, y evaluar el desarrollo sexual. ¿En qué estadio de Tanner se encuentra el niño durante el crecimiento cuando uno evalúa a ese niño? Y finalmente, sin lugar a dudas, una revisión de aparato y sistema de manera completa va a ser muy importante. Y finalmente le decíamos, el único elemento que yo creo que debe utilizarse en general como primera instancia es la edad ósea. Vamos a tratar de entender cada una de estas cosas. Cuando hablamos de la técnica y la medición adecuada, hablamos de dos cosas, de longitud y de talla. Hablamos de longitud cuando nos referimos a niños menores de 2 años, y fíjense la técnica adecuada, como la madre sujeta al niño y la forma de sujetar la cabeza, y cómo el médico o el investigador define la talla del niño. Fíjense la posición de los pies, ¿no? A veces medimos con un solo pie, es un error, tiene que ser con ambos pies, y fíjense cómo fija la rodilla. Y en la posición de pie ya es para medir la talla, para mayores de 2 años. Y fíjense cómo el médico en general fija la cabeza, cómo los pies están pegados a la base del talímetro, las nalgas pegadas, y ¿no? Los hombros también un poco hacia atrás, y la cabeza de esta forma con una mirada paralela al piso. Entonces, esos son los criterios fundamentales para tener una buena técnica en la medición. No es correcto que tengamos un niño en el mes de junio de este año con 1,25 m, y luego viene en el mes de noviembre con 1,20 m. El chico no puede estar bajando de talla. Algo está mal, probablemente la medición está mal. Respecto a patrones de crecimiento, en el mundo existen básicamente dos patrones de crecimiento. Los patrones de crecimiento que nos dio la CDC en el año 2000, y los patrones de crecimiento de la OMS del año 2006. Ambos tienen importancia. Como hemos visto en el niño de 4 años que tenía 93 centímetros, ambas curvas definen al niño con talla baja. Se pueden utilizar de manera indistinta ambas curvas, pero sin embargo, algunas curvas de estas dos tienen alguna ventaja, digamos, relacionada a ella. Vamos a ver cuál es la ventaja. Primero, que las curvas de la CDC son curvas básicamente basadas en estudios transversales, básicamente de población americana, y cuyos niños solamente la tercera parte recibió lactancia materna en los 3 primeros meses. Y básicamente en percentiles, como hemos visto también el niño, el ejemplo de 4 años. La OMS más bien son curvas relacionadas de 6 países en todo el mundo, sin una clasificación aleatoria, simplemente fueron designados de manera así al azar, o simplemente designados de manera, digamos, no aleatoria. Pero sí, a diferencia de la CDC, es un estudio longitudinal, con un seguimiento mucho más estricto, aunque en la segunda parte también se estudiaron, digamos, combinó estudios transversales, pero es un estudio básicamente longitudinal. Y lo más importante, que el 100% de los niños que ingresaron a este estudio fueron seleccionados solamente con lactancia materna exclusiva. Eso es algo importante. Y que la alimentación se inició entre 5,4 meses. Se inició en el promedio que se recomienda después de los 6 meses de la vida. Y estas curvas se pueden definir en puntaje Z. Por eso es bien importante que los médicos en general ya trasladen el concepto de percentiles a puntaje Z, ¿no? Por eso decimos que la talla baja se define por debajo del tercer percentil o de -2 desviaciones estándar. O sea, si yo utilizo la CS o utilizo la OMS. En general, los médicos investigadores en todo el mundo están de acuerdo que las curvas de la OMS son mucho mejores para los niños menores de 5 años y se consideran como curvas, digamos, o patrones estándar, como deberían de crecer los niños en condiciones adecuadas, condiciones de niños que nacen en ambientes adecuados, tienen seguimientos adecuados, lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria después de los 6 meses, etc. Entonces, esas son las diferencias más importantes que hay entre las curvas de la C y la OMS. Si ustedes me preguntaran, ¿cuál es mejor en los menores de 5 años? La OMS. Y de los chicos mayores de 5 años, puedo utilizar la CS. No hay ninguna duda. Si es un patrón de referencia muy importante, lo utilizamos frecuentemente nosotros, y es un patrón que nos sirve muchísimo a nosotros para hacer un seguimiento del crecimiento de los niños. Cuando hablamos de una anamnesis detallada, sin lugar a dudas, es importante saber desde cuándo no crece el niño, por qué viene la consulta, qué otros síntomas tiene el niño,
¿no? Si nació de parto autóxico, nació a término, con qué peso y talla nació. En este niño en particular, fíjense que es un niño de un caso clínico 1, nace a término, 39 semanas, pero que nace con un peso bajo, 2,350, por debajo de 2,500 se considera bajo. Y también nace bajo en talla, ¿no? 46 centímetros. Es un niño a término con talla baja y peso bajo al nacimiento. Es un pequeño para su edad gestacional. El niño que nace pequeño para su edad gestacional ya puede tener una connotación para el futuro. Eso es algo que ustedes también deben de conocer y lamentablemente en nuestro país muchos niños que nacen pequeños para su edad gestacional no son identificados adecuadamente y pierden la oportunidad de recibir un tratamiento oportuno a lo largo de sus vidas. Y eso es algo que lamentablemente es un problema serio para nuestro país y en general para todo, digamos, los niños que tienen este problema, que no se benefician con un tratamiento adecuado y en un tiempo adecuado. Entonces, este niño, decíamos, un niño de 8 años, un varón que dicen los padres que siempre fue pequeño, no hay otras molestias, nació a término, pero pequeño para su edad gestacional, sin complicaciones, un chico que tiene tuvo un desarrollo psicomotor adecuado para sus 8 años, está en el 4.º año para sus 8 años, tiene un buen rendimiento, es un chico normal en realidad, pero tiene el padre de 1,78 m, es alto, y la madre de 1,63 m, son tallas realmente altas. Para ser alto en el Perú, tiene que ser por encima de 162,5 el Perú, el varón, y la mujer por encima de 152,5. Entonces estamos altos los padres acá. Tiene un crecimiento previo que habría que utilizarlo. Y para ello, ¿qué hacemos? En la segunda parte es un examen físico minucioso de este niño. En el examen físico minucioso de este niño, el aspecto más importante para los médicos en general es ir a buscar a propósito rasgos dismórficos. ¿Y dónde encontramos los rasgos dismórficos? Habitualmente en la carita, la forma de los ojos, la forma de la nariz, la posición de las orejas, la forma de la boca, y también en las manos y pies, ¿no? Si hay clinodactilia, si hay limia simiana, ¿no? Si hay polidactilia, etcétera, etcétera. Entonces, los rasgos dimórficos tienen que ser buscados de manera, digamos, direccionada. No hay que decir que ese rasgo dimórfico va a estar claramente visible. No, hay que buscarlos a propósito. El otro aspecto importante es ver la proporcionalidad del niño, la proporcionalidad corporal. Si el niño tiene proporciones corporales o no tiene proporciones corporales normales. ¿De acuerdo? Y el otro aspecto que los médicos en general debían manejar son los estadios de Tanner. Los estadios del desarrollo sexual normal es importante que los médicos lo conozcan. Entonces vamos a ver algunos ítems más importantes del desarrollo sexual en las niñas, por ejemplo. En el caso de las niñas, el desarrollo puberal ocurre entre los 8 y 13 años. Antes de los 8 es pubertad precoz y después de los 13 pubertad tardía. El estadio de Tanner se define en función al estadio del desarrollo de la mama, no tanto del vello axilar ni el vello pubiano, nada, sino es del desarrollo de la mama. Y la mama se clasifica en el estadio 1, que es prepuber, M1, y el M5, que es el adulto. Y puede ocurrir entre M2, M3, 4, M5, ¿no es así? La menarquia, que es la primera regla, suele ocurrir después de 2 años de haber aparecido el botón mamario o la telarquia. Eso es algo que también hay que saber, porque a veces muchas madres vienen, identifican que su niña ya están desarrollando las mamitas y están preocupadas, creen que se va a quedar chiquita. No, hay que explicarle que probablemente entre año y medio y 2 años, en promedio, va a venir la primera menstruación. Y después de la primera menstruación puede crecer todavía unos 4 o 6 centímetros adicionales esa niña. También es importante reconocer que la mayor velocidad de crecimiento de las niñas ocurre en el estadio 3 de desarrollo sexual. Ahora, ¿qué significa el estadio 3 de desarrollo sexual? Significa una mama en forma triangular, no hay crecimiento mamario claramente, ¿no? Y la niña está en un crecimiento mayor de su crecimiento. Y que también es importante saber que las niñas durante todo su desarrollo puberal van a crecer en promedio 25 centímetros. Eso es muy importante. Si tengo una niña de 10 años que tiene 1,40 m y acaba de empezar su desarrollo sexual, significa que puede subir unos 25 centímetros adicionales, o sea, puede llegar al 1,65 m. Y eso va a ser muy importante decirle a la familia, porque la familia va a estar preocupada. ¿Y cuál será la talla final de mi hija? Respecto al desarrollo sexual en los varones, también los criterios de Tanner definen el desarrollo sexual. A diferencia de las niñas, el desarrollo sexual en los varones va un año más, de 9 a 14 años. A diferencia de las niñas que da de 8 a 13. Los varones siempre crecen un poco más tardíos. Y el estadio de desarrollo sexual se define en función al volumen testicular, no a diferencia de las niñas, que es en la mama. En los varones es al volumen testicular. Y para eso existe un orquidómetro de Prader, es un instrumento que debe utilizarse. Debe ser, así como manejamos un estetoscopio, manejamos un tensiómetro, manejamos un martillo para reflejos, los médicos pediatras y los médicos en general debían de contar con este instrumento, que es un instrumento muy sencillo y práctico que se llama el orquidómetro de Prader, que define los diferentes estadios del desarrollo sexual.
Por ejemplo, el prepuber es el 1, 2 y 3, que es el azulito. O sea, volumen testicular. El G2, 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Pero ¿cuál es la diferencia en el 4, 5 y 6 respecto al 3? Es que el 8 y 10, que es mayor volumen, ya tiene un crecimiento del pene. Si uno quiere diferenciar el 2 del 3, la diferencia notable es el incremento del tamaño y grosor del pene. El estadio 4 tiene el volumen 4, 12 y 15, y el estadio 5 ya son adultos, prácticamente 20, 25. Ahora, también es importante recordar que la mayor velocidad de crecimiento ocurre más tardíamente que las niñas, ocurre en el estadio 4. Y en segundo lugar, los varones crecen un poquito más respecto a las niñas, en promedio pueden crecer unos 30 centímetros durante todo el desarrollo puberal. Un desarrollo puberal que dura en promedio 4 años en general. Vamos a retornar a este caso clínico 1 que decíamos que era un niño de 8 años. Ahora estamos viendo que tiene un peso de 23 kilos, una talla 115. Es bien importante hallar el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal es muy importante. Si tengo un niño con talla baja y obeso, hay que pensar en la posibilidad de un hipotiroidismo, un síndrome de Cushing o una deficiencia hormonal de crecimiento. Por eso es bien importante que el médico siempre incorpore en las medidas antropométricas al índice de masa corporal. Decíamos que hay que buscar rasgos dismórficos a propósito. ¿De acuerdo? Hay que buscar la proporcionalidad. Este niño es un niño sin rasgos dimórficos y es un niño proporcionado. ¿De acuerdo? Y hay que buscar el cuello si tiene bocio. El problema del hipotiroidismo es un problema también frecuente que está asociado a talla baja en muchos niños. Y luego hacer una revisión así muy exhaustiva de aparatos y sistemas para ver si hay alteraciones. En este caso no hay alteraciones. Y evaluar el desarrollo sexual de este niño. El desarrollo sexual de este niño está en el Tanner 1. El siguiente paso, después de una buena anamnesis, un buen examen físico, el siguiente paso es probablemente tomar un examen auxiliar. Y yo quisiera decir, ¿cuál es ese examen auxiliar? Es simplemente la edad ósea. La edad ósea que se puede hacer en cualquier lugar, no es un procedimiento extraordinario, ni caro, ni costoso, es muy sencillo, pero extremadamente útil para valorar el crecimiento de un niño. ¿Y cómo se evalúa la edad ósea? Es muy sencillo. Existe un atlas que se llama de Gleuch-Chipael, que es un atlas que define ya el desarrollo, digamos, o la osificación de los huesos en los niños. Y se utiliza la mano izquierda, la mano y la muñeca izquierda. ¿Por qué la mano izquierda? ¿Por qué no el pie? ¿Por qué no el codo, la rodilla u otra parte del cuerpo? Porque simplemente la mano tiene 31 núcleos de osificación. 31 núcleos de osificación. Entonces, lo que suceda en la mano es muy probable que esté ocurriendo en el resto del organismo. Por lo tanto, es necesario, o no es necesario hacer otras placas, simplemente una simple radiografía de la mano izquierda para saber la edad ósea del niño. Y luego, conocida la edad ósea, correlacionarlo con el crecimiento del niño. ¿De acuerdo? Luego de haber hecho una buena anamnesis, un buen examen físico, y si es necesario haber tomado una edad ósea, el siguiente paso es integrar toda esta información. Hay que integrar toda esta información. La integración de toda esta información es extremadamente importante. Hay que ver la edad ósea, hay que ver el desarrollo sexual, o sea, hay que integrar esto. Y hay que integrar a todas las medidas antropométricas que hemos tomado. ¿Y cómo lo vamos a integrar? Solamente lo vamos a integrar en una curva de crecimiento. En este caso, como es un niño de 8 años, vamos a utilizar las curvas de la CDC. Lo ponemos primero en los datos. Los primeros datos son que es un niño de 8 años, que tiene 23 kilos, estamos graficando el peso, tiene 1,15 m, estamos graficando la talla, y tiene un desarrollo sexual estadio 1, G1, porque los varones decíamos que es básicamente de esta forma, ¿de acuerdo? El otro aspecto importante es ver cómo está la talla genética para correlacionar con la talla genética. El padre de este niño era 1,68 m y la madre 1,63 m. Sumamos las dos tallas, lo dividimos entre dos, y como es un varón, sumamos 6,5. La talla genética es 177. Entonces, la pregunta inicial para nosotros era, ¿este niño que está en este punto de desarrollo con 115 para 8 años, llegará a la talla genética? ¿Cuál será la causa por la cual tiene una talla menor a su talla genética? Entonces, esa correlación entre la talla del niño y la talla genética es una, digamos, relación extremadamente importante que me puede permitir saber si ese niño está creciendo bien o está creciendo mal. El crecimiento previo, graficamos el crecimiento previo. Este niño demuestra que está creciendo bajo. Siempre está creciendo bajo. Entonces, si sigue creciendo bajo, este niño no va a llegar al 1,77 m, pues va a llegar al 1,63 m por ahí. Entonces, la pregunta sería, ¿y por qué está creciendo más bajo que los padres? Algo tiene que haber. ¿De acuerdo? Y también evaluar la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento de este niño entre 2 y 4 años está mayor de 7, es lo que decimos, nunca debe estar menor de 7. Y entre 4 y 8 años está en 6 centímetros. Es una velocidad de crecimiento normal. Entonces, el chico tiene crecimiento normal, velocidad de crecimiento normal, pero no está creciendo bien. El otro dato que decíamos que añadir es la edad ósea. Le añadimos la edad ósea. Entonces, la edad ósea tiene 7 años y medio para un niño de 8 años. Está normal, porque se considera normal cuando hay una diferencia de más menos un año. En este caso, tiene 8 años el niño
y su edad ósea tiene 7 años y medio, por lo tanto está normal. Entonces la gran pregunta es para todos nosotros, ¿y cuál será la causa de este niño, de su crecimiento? ¿Por qué no está creciendo bien? ¿Por qué no tiene una talla similar o proyectada hacia la talla genética? Algo está transcurriendo probablemente en este niño. ¿Y qué será este algo? Vamos a tratar de interpretarlo. ¿Por qué no crece el niño? Sería la pregunta. Entonces, hay 3 causas importantes. Hay causas primarias, que están relacionadas a una serie de síndromes. Hay causas secundarias relacionadas a muchas enfermedades. Y hay causas no conocidas. Y fíjese, de las 3 causas más importantes porque el niño no crece, el 80% son causas no conocidas o denominadas idiopáticas. Y dentro de estas tallas idiopáticas está la talla baja familiar y la talla baja no familiar. Así se clasifica. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera hacer un flujograma o una aproximación del niño que no crece en función a la talla, ¿no? Decíamos que la talla por debajo de menos 2 desviación estándar o debajo del tercer percentil, o aquel chico que no tiene falla en su crecimiento, ya sea porque la tendencia creciente de la curva está disminuida, o hay una menor velocidad de crecimiento, o el puntaje Z está disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿tiene proporciones corporales normales? Si no lo tiene, entonces entramos a las displasias esqueléticas. Son los niños que tienen, por ejemplo, talla bajas por acondroplasia, ¿no? O si no hay, digamos, desproporción corporal, la siguiente pregunta será, ¿tiene rasgos dimórficos? Y si lo tuviera, entramos al grupo de las enfermedades genéticas. Y si no hay desproporcionalidad, ni tampoco hay rasgos dimórficos, entonces vamos a la pregunta siguiente. ¿El niño tiene alguna comorbilidad? ¿Tiene una cardiopatía? ¿Tiene una insuficiencia renal crónica? ¿Tiene hipotiroidismo? ¿Tiene síndrome Cushing? ¿Usa corticoides? ¿Qué enfermedad tiene? Entonces, vamos a lo que se denomina las tallas bajas secundarias. Hay muchas causas. Dentro de esas, en nuestro país, probablemente la desnutrición es un factor importante en los primeros años, fundamentalmente. También está metida la deficiencia de hormona de crecimiento. Y un grupo especial que hemos puesto son aquellos niños que nacen pequeños para su edad gestacional. ¿Por qué lo hemos puesto aparte y de manera especial? Porque muchas veces pasa desapercibido este diagnóstico y es lamentable porque muchos de estos niños terminan siendo bajos y pudiendo haber tenido un tratamiento adecuado con un diagnóstico temprano. Ya entramos a la parte final de este flujograma cuando decimos el niño tiene alguna alteración en el hormona de crecimiento o el EGF1. Y eso ahí entra básicamente en la deficiencia de hormona de crecimiento. Si no hubiera nada de esto, entramos finalmente, después de todos estos criterios de exclusión, entramos a la talla baja idiopática. Y en la talla baja idiopática, decíamos, hay 2 grupos, la talla baja familiar y la talla baja no familiar. Eso dependerá de la talla de los padres, ¿no? Estos 2 grupos, la talla baja idiopática. ¿Ok? Y la talla idiopática, siendo el 80% de causas, creo que es importante conocerla. Por ejemplo, el patrón de crecimiento de un niño con talla baja es esto: siempre crece chiquito, la edad ósea está pegada a la cronológica, está normal, y siempre termina bajo. ¿De acuerdo? Ese es el crecimiento de un niño con talla baja familiar. O sea, siempre crece bajo y termina bajo. Y la edad ósea está normal. Y su desarrollo sexual ocurre en el tiempo que le corresponde. ¿De acuerdo? Una talla baja o no familiar se diferencia por aquel niño que nace grande y luego va deteriorando su talla en el tiempo, pero lo deteriora de manera, digamos, normal y fisiológica. Crece muy chiquito y luego finalmente termina a la misma talla genética de los padres. Y la edad ósea está retrasada, no está adelantada. Pero la talla genética siempre es alta. Esa es la diferencia. ¿Qué significa que la talla genética es alta? El varón tiene más de 162.5 o la niña tiene más de 150 centímetros de talla. O sea, hay talla, digamos, genética alta. Esa es la diferencia con la talla baja familiar, donde la talla baja familiar, la talla genética es siempre baja. Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Regresemos un poco a nuestro caso. En nuestro caso, este chico tenía, digamos, un crecimiento con una talla, fíjense ustedes, la talla genética es alta, por lo tanto, no puede ser una talla baja familiar, porque la talla genética es alta. Entonces, no es familiar, no es una talla baja familiar. Pero sí, este niño tiene un antecedente extremadamente importante. Este niño, en los antecedentes, nació pequeño para su edad gestacional. Y este niño, habiendo llegado a los 6, 8 años y no haber recuperado su crecimiento, este es un niño pequeño para su edad gestacional que no ha recuperado su crecimiento. El diagnóstico de este niño, en este contexto, si es una talla baja familiar, no familiar, o es un pequeño sin recuperación del crecimiento, es justamente ese grupo de niños. No es una deficiencia, no es un hipotiroidismo, es un niño pequeño que nació pequeño y nunca recuperó su crecimiento hasta los 8 años. Este niño tenía que haberse diagnosticado a los 4 años y haber recibido hormonas de crecimiento desde los 4 años de la vida para adelante para recuperar unos 10 a 12 centímetros en su talla final adulta.
Lamentablemente este niño, la historia de este niño que estamos viendo terminó en 1,63 m. Nunca fue tratado, lamentablemente, y terminó con una talla baja. Y la familia tuvo una talla de 1,77 m. Era el más bajo de toda su familia. ¿Y eso por qué? Porque no se identificó adecuadamente a este niño en su etapa inicial, habiendo sido un niño pequeño para su edad gestacional. Los niños pequeños para su edad gestacional son un grupo importante de niños en los centros perinatológicos. El 5 a 7% de estos son con estas características los niños pequeños para su edad gestacional. Y lo más importante es que el 20% de estos niños pequeños no recuperan su crecimiento a los 4 años y por lo tanto son candidatos a usar hormona de crecimiento. Y cuando uno ya mira qué alternativas tendrán los niños en general para recibir tratamiento, hay varias alternativas. La clonidina se utilizó por muchos años, se demostró que no sirve en realidad, no tiene eficacia ni seguridad. La testosterona de depósito se utilizó también por muchos años, se demostró que no sirve tampoco, adelanta la edad ósea y finalmente el niño termina con la misma talla con la que estaba pronosticada. Hormona de crecimiento, que tiene 30 años de experiencia en el mundo, probablemente es la que mejor experiencia tiene en seguridad y eficacia. A la hormona de crecimiento le han añadido análogos de GnRH, o le han añadido incluso inhibidores de aromatasa, pero al final de cuentas, hormona de crecimiento sigue probablemente siendo el eje más importante cuando uno quiere que el niño crezca realmente. Y en el caso de los niños pequeños para la final, existen estudios que demuestran, por ejemplo, como este, que demuestran que los niños tratados incluso a los 8 años pueden recuperar crecimiento de manera importante, y ese crecimiento puede ir entre 5 y 14 centímetros en la talla final adulta. Entonces, la pregunta es, ¿será una recuperación importante? ¿Será posible tratar a los niños pequeños? Claro, es una hormona que tiene ciertas limitaciones respecto al costo, pero sin embargo, la familia debe saber que existe esa opción y que los niños pueden beneficiarse con el uso de hormona de crecimiento cuando son pequeños para su edad gestacional. Veamos un caso 2. Un caso 2 ya es un varón de 10 años, un poquito más que de 8 años. También consulta por talla baja. Los padres dicen que en los últimos años no ha crecido bien en comparación a sus amigos. Es un niño que nació bien, nació a término, pero con buen peso, buena talla. No tuvo complicaciones, un chico que tiene 5º año para 10 años, rinde bien, es un chico que no tiene antecedente patológico. El padre tiene 1,83 m, altísimo, y la madre 1,83 m también es alta, su crecimiento previo. Y en su examen físico, fíjense, es bien importante que ver si tiene rasgos dismórficos, si es proporcionado, no es proporcionado, no hay bocio, y también tiene un desarrollo sexual Tanner 1, y tiene una edad ósea en 7,5 años. Entonces, este niño, con una edad ósea de 7,5 años, el azulito que está con edad ósea retrasada, ¿no? Y además tiene un crecimiento previo, fíjense, nació inicialmente con una talla alta y luego se fue deteriorando. Y su talla genética está en 181, entonces la pregunta es, ¿este niño que está en este punto por debajo llegará a esta talla? ¿Y cuál es el diagnóstico? Con este retraso de edad ósea, considerando que este niño tiene un crecimiento adecuado y no tiene antecedentes de haber nacido pequeño, no tiene otros antecedentes a lo largo de su vida, probablemente este niño esté dentro del grupo de las denominadas tallas bajas idiopáticas, o lo que llamamos la talla baja no familiar, o usualmente conocido con el nombre de retraso constitucional de crecimiento, que son del 80% en los casos. O sea, estaría en el último grupo de exclusión, estaría acá, la talla baja no familiar o retraso constitucional del crecimiento, en este flujograma. ¿De acuerdo? Entonces, estos niños han sido ya prácticamente, digamos, estandarizados en su definición y su clasificación, y se definen como niños con talla baja familiar o no familiar, dependiendo si inició antes de la pubertad o después de la pubertad. En el caso de nuestro niño, es un niño con talla baja no familiar que tiene en el estado prepuberal. Entonces, es una talla baja o no familiar. También existe un consenso a nivel mundial, y la FDA digamos, otros organismos institucionales aprueban el uso de hormona de crecimiento, especialmente en la talla baja idiopática, cuando el niño tiene menos 2,5 de desviación estándar en su crecimiento. O sea, mejor dicho, si es un varón va a llegar a no más del 1,60 m, y si es una mujer va a llegar por debajo del 1,50 m. En esos casos se recomienda el uso de hormona de crecimiento para mejorar la talla baja familiar o la talla baja por retardo constitucional. Y este estudio de Deodati, que es un metaanálisis, demuestra la eficacia digamos, del uso de hormona de crecimiento en estos niños con talla baja idiopática. Entonces, hay experiencia, digamos, o hay evidencia científica que demuestra claramente que hay un beneficio de hormona de crecimiento en niños con talla baja familiar, o sea, cuyos pares son bajos, o talla baja por retardo constitucional de crecimiento. Un caso 3 es una niña de 7 años, que también acude por talla baja, es la más pequeña entre sus amigos.
Nació también a término de 38 semanas, con buen peso, buena talla al nacimiento, cursa segundo grado, tiene buen rendimiento escolar. El padre es 1,72, la madre 1,73 m, son altos, tiene un crecimiento previo, y el examen físico tiene, pues decíamos, el examen físico es bien importante, tiene cuello corto, tórax ancho, no hay bozo y no hay otras cosas adicionales, tiene Tanner 1. El cuello corto y el tórax ancho nos debe hacer pensar siempre en las niñas en la posibilidad de un síndrome Turner. Entonces, cuando uno ve la curva de esta niña, está creciendo muy bajo respecto a la talla genética, ¿no? Fíjense usted cómo correlaciona el desarrollo sexual, la edad ósea, que es el triangulito rojo, la talla genética, se van correlacionando de manera importante, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en este caso, si yo tuviera una niña con estas condiciones, ¿cuál sería la pregunta o el análisis que yo recomendaría? Siempre es digamos, sin lugar a dudas, es hacer un cariotipo. Toda niña que tiene mal crecimiento debe tener un cariotipo. Entonces, el cariotipo es el examen recomendado en el caso de esta niña. Se le hace un cariotipo y se encuentra que tiene un síndrome Turner. Esta niña también debe ser diagnosticada tempranamente y debe ser tratada adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la recomendación que se utiliza para las niñas con síndrome Turner? Uso de hormona de crecimiento recombinante. No hay ningún lugar a duda que estudios han demostrado, hay evidencia científica suficiente que demuestra que las niñas tratadas desde edades muy tempranas pueden recuperar a tallas incluso normales a lo largo de toda su vida. Entonces, la identificación temprana de una niña de un niño nacido pequeño para la sociedad nacional o un niño que tiene retraso de crecimiento constitucional o tiene talla baja familiar es muy importante, y particularmente las niñas con síndrome Turner, que son muy importantes, que deben ser identificadas precozmente, porque un tratamiento temprano de estos niños, sin lugar a dudas, va a recuperar su crecimiento en el tiempo. Y no hay lugar a dudas que la sociedad actual es una sociedad mucho más digamos, crítica en sentido de la talla de los niños. Sin lugar a dudas, muchos de las nuevas generaciones tienen una mejor expectativa respecto a la talla, quieren tener mejores tallas, por muchas razones, ¿de acuerdo? Entonces, algunas conclusiones de esta reunión. Número 1, que el diagnóstico del niño que no crece se basa en la talla de edad, considerando una talla por debajo del tercer percentil o -2 desviación estándar según la curva de la OMS o la CS. Cualquiera de las dos son útiles y nos sirven, como lo hemos demostrado. En segundo lugar, la identificación más importante para los profesionales de salud, los pediatras, los médicos que atienden en los centros de atención primaria, las enfermeras que trabajan en los centros de crecimiento y desarrollo, es identificar cómo el chico está creciendo en su curva de crecimiento, cómo va su velocidad de crecimiento y cómo va el puntaje Z de la talla a lo largo del tiempo, por lo menos en un periodo de 6 meses. Sin lugar a dudas, el anamnesis y el examen físico minucioso son las mejores herramientas para llegar a un diagnóstico temprano. Eso es sin lugar a dudas. Hay que ser meticulosos en el examen físico, hay que ser muy exhaustivos en una anamnesis para llegar a un diagnóstico firme. El único examen auxiliar que debiera ser de utilidad para los médicos generales, pediatras en general, es la edad ósea. Por lo tanto, los médicos que atienden a niños de manera consecutiva, ya sean médicos generales, médicos pediatras u otro tipo de especialistas, deberían de saber leer edad ósea. Y es muy sencillo, porque simplemente hay que comparar con un atlas que ya existe de manera adecuada. Y el que mejor se aproxima es la edad ósea. Y finalmente, creo que es importante recordar que la identificación temprana del niño que no crece es muy importante, porque muchos de estos niños pueden beneficiarse con un tratamiento farmacológico. Cuando se inicia de manera adecuada, pueden tener incluso tallas finales adecuadas y normales. Muy bien, yo espero haber contribuido de alguna forma con esta charla en el conocimiento y la forma de cómo abordar el niño que no crece, pero particularmente me interesa muchísimo la falla del crecimiento, que es un tema que probablemente compete a muchos los médicos que trabajan en la atención primaria y a los médicos pediatras. Muchísimas gracias y quedo, por supuesto, dispuesto a las preguntas y comentarios de parte de ustedes. Gracias, doctor, por su excelente ponencia. A los participantes, si desean hacer una pregunta, si tienen alguna consulta, pueden hacerlo a través del chat, o para permitirle el audio también pueden levantar la mano. Hemos cumplido con el horario establecido. Me dijeron 30 minutos de presentación y 15 de preguntas, pues estamos en el tiempo adecuado. Sí, doctora, exacto. Ha sido en el tiempo preciso. ¿Algún participante que desee
participar, desee hacer alguna consulta, alguna pregunta respecto a la ponencia del doctor, la cual ha sido bastante interesante, bastante informativa. Hay participantes que han levantado la mano. Sí, tenemos una pregunta de Roger Gallegos. Dice, ¿en todo paciente disfórmico sirve la hormona del crecimiento? Esa es una muy buena pregunta, muchas gracias por la pregunta. No, básicamente está demostrada científicamente porque lo más importante en cuanto al uso de hormona de crecimiento es su utilidad en aquellas condiciones que están claramente demostradas basadas en la evidencia científica. Y en ese sentido está demostrado su uso en las niñas con síndrome Turner, en los niños que tienen síndrome de Noonan y síndrome Prader-Willi. Por ejemplo, no está claramente demostrado en los niños con síndrome Down u otras condiciones. También los últimos estudios clínicos han demostrado una tendencia, digamos, importante en los niños con el síndrome Silver-Russell. Básicamente esa condición. Pero muchas condiciones genéticas no necesariamente, digamos, tienen una evidencia científica y ha demostrado, digamos, su utilidad. Gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos a la señorita Marjorie Terry, que está levantando la mano. Sí, por supuesto, encantado de recibir su opinión, comentario. Doctor, muy buenos días. Mi pregunta es, yo soy médico de un centro 1-3 y a mi consulta vino un niño por talla baja. Los padres lo traen por eso, pero en el examen físico, bueno, el niño tenía 11 años, estaba midiendo 1,32 m, pesaba creo que 38 kilos, y al examen físico tenía, bueno, el pene de 1,5 a 2 centímetros, y en los antecedentes un testículo que no descendió y que lo tuvieron que operar a los 5 años. En este caso se hizo una referencia a pediatría, pero ¿se pudo haber hecho algo más de repente por ese niño para llegar a un diagnóstico que ayude al pediatra? Excelente pregunta, la felicito realmente, doctora. Muchísimas gracias por su pregunta porque me permite aclarar muchas cosas y creo que desde el nivel primario deberían de verse muchas cosas de este tipo, pero con un enfoque mucho más adecuado. Si usted identifica a un niño, ya 1,32 m para 11 años, ya lo pone en talla baja, ¿de acuerdo? Habría que ver la talla genética, como decía, porque siempre hay que relacionar con la talla genética, o sea, ver la talla de los padres. Pero el otro aspecto más importante de este niño es que este niño tiene un micropene. Se considera micropene cuando el pene tiene un tamaño por debajo de 2,5 centímetros. Este niño no llega, creo que ni a un centímetro, por lo que usted me ha dicho. Y además tiene el antecedente de tener un mal descenso testicular. Cuando usted tiene micropene, mal descenso testicular, siempre piense y siempre debe pensarse en la posibilidad de un Prader-Willi, perdón, un síndrome Klinefelter. El síndrome Klinefelter son aquellos niños que tienen probablemente mal descenso testicular y si es bilateral, es mucho más importante. ¿De acuerdo? Entonces, este niño, desde el enfoque inicial, tenía que haberse pensado en esa opción. ¿Y qué debe haberse preguntado en la anamnesis? En la anamnesis siempre es bueno indagar si el niño tiene, por ejemplo, buenas relaciones con sus compañeros, porque los niños con Prader-Willi empiezan a tener problemas de interacción con sus compañeros, problemas de conducta, problemas de aprendizaje. Si tú no identifica esa cosa, entonces el niño tiene algo que no está bien. Del examen físico, interesa muchísimo la proporcionalidad. Si este niño tiene una talla de 1,32 m, su brazada debe estar en 1,32 m, más menos 4. Pero si tiene más, digamos, más brazada, ya debe hacernos sospechar. Y el otro aspecto que no he mencionado es el segmento inferior. Si este niño tiene más segmento inferior, si tiene 1,32 m, digamos, la mitad sería 66 centímetros. Si el segmento inferior está mucho mayor, es un chico con aspecto eunuco. Entonces, sin lugar a dudas, hay aspectos de la anamnesis y el examen físico que pueden servirnos muchísimos y sin derivarlo necesariamente a un pediatra o a una instancia mayor. Uno puede tener la posibilidad de pensar en un síndrome Klinefelter. Eso es bien importante considerar esa opción. ¿De acuerdo? No sé si con eso aclara su duda, doctora. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra consulta. Gracias, señora Giovanna, por escribir. Nos dice, ¿hasta qué edad se podría usar la hormona de crecimiento?
Esa es una pregunta excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, yo casi todos los días recibo llamadas de niños de 15 hasta 25 años. Ya no niños, adolescentes y jóvenes. Me dice, doctor, quiero crecer. Yo le digo, es muy tarde, lamentablemente. Es extremadamente tarde. Los niños para crecer debían de iniciar tratamiento hormona de crecimiento entre los 5 y 10 años. Muy bien, ahí hay La dos señora aspectos que tienen que combinarse. Número uno es cuándo debo empezar, y la segunda creo que es bien importante, cuándo debo de ya no usar la hormona de crecimiento, o hasta cuándo puedo usar. La primera pregunta, decíamos, tiene que ser lo más precoz posible. Por eso la labor del médico, de la atención primaria, identificar precozmente este problema. Y debe iniciar su tratamiento entre los 5 y 10 años, ya sea una niña Turner, un niño PEG, un niño con talla baja idiopática, o sea, una deficiencia de hormona de crecimiento, o lo que fuera, la condición que fuera que requiera hormona de crecimiento. ¿Hasta cuándo puedo tratar? Puedo tratar hasta los 16 años de edad ósea en los varones y 14 años de edad ósea en las niñas. No de edad cronológica, de edad ósea. Eso es bien importante. ¿Por qué 14 años y 16 años? Porque en 14 y 16 años hemos logrado el 95% de la talla final adulta. Por lo tanto, lo que se resta crecer es muy poco. Ese es el punto de corte y es lo que está, digamos, recomendado por las guías internacionales. Continuando con las preguntas, doctor, la señora Consuelo nos dice, doctor, ¿el tratamiento de la hormona diaria daría, resultados con los niños con autismo? Y dice que la madre tiene talla baja. Igual, el niño tiene que tener una evaluación integral para ver si el niño tiene, digamos, la causa, hay que identificar la causa de su crecimiento. Si es una talla baja idiopática, o sea, es una talla baja familiar porque la familia es baja, o tiene otra causa para tratar, digamos, el tema de fondo. Uno no puede iniciar con hormona de crecimiento porque ya es bajo el niño, tiene que identificar la causa. Y no todas las condiciones de talla baja requieren hormona de crecimiento, solamente algunas condiciones, digamos, tienen recomendación basada en la evidencia científica. Es lo que decíamos un poco de los niños con síndromes dismorfogenéticos. ¿De acuerdo? En el caso de los niños autistas, igual, habría que hacer una evaluación integral del niño para ver cuál es la causa. Si la causa es una talla baja idiopática, o sea, una talla baja familiar, entonces habría que poner en el contexto. ¿Por qué quiero tener mejor talla en mi niño? Eso es bien importante, el contexto de la familia. Muchos niños, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, muchos niños quieren tener mejor crecimiento porque son deportistas calificados. Otros niños quieren tener mejor talla porque, bueno, van a ser artistas, van a ser policías. O sea, no sé, hay muchas razones que motivan por qué el niño quiere tener mucho mejor talla. Igual habría que hacerse la misma pregunta con el niño que tiene esta condición de autismo, ¿no? ¿Por qué yo quería tener mejor talla el niño? Y muchas veces la decisión lo hacen los padres y no necesariamente lo hacen combinado con lo que decide el niño. Y eso también es un aspecto importante porque hay que involucrar al niño. Porque si el niño no se involucra en la decisión, el niño no va a querer recibir el tratamiento. Entonces, porque es una inyección diaria durante 3 a 5 años continuos. Por lo tanto, son condiciones, hay que ponerle el contexto general. Entonces, la respuesta clara para la pregunta es que uno tiene que individualizar cada situación que va a iniciar un tratamiento. No es general, sino que tiene que ser individual para cada niño en particular. Y uno tiene que saber cuál es el diagnóstico por el cual el niño autista tiene talla baja, qué espero de la talla baja del niño en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la expectativa de la talla de los padres y por qué? ¿No? Y si van a poder, digamos, afrontar el costo del hormona de crecimiento. Son varios aspectos que tienen que verse en el contexto para no tomar decisiones erradas. Gracias, doctor, por su respuesta. Continuando con las preguntas, la doctora Laura Ponce nos dice, actualmente, ¿cuáles son los avances en el tratamiento para talla baja y hasta qué edad se podrían aplicar en varones y en mujeres? Bueno, parte de esta pregunta la hemos respondido en la pregunta anterior, cuando decíamos que la talla, el uso de hormona de crecimiento particularmente, y otras condiciones farmacológicas se puede hacer hasta 16 años de edad ósea en los varones y 14 años de edad ósea en las niñas. Los últimos avances digamos, de tratamiento farmacológico en general de hormona de crecimiento están por los inhibidores de aromatasa y los análogos de GnRH, pero siempre van asociados a hormona de crecimiento. Al final de cuentas, la única sustancia farmacológica que ha sido sostenible en el tiempo y que realmente demostró eficacia y seguridad para manejar la talla baja es hormona de crecimiento.
no se han logrado otros avances. Los avances últimos también está tal vez por el hecho de que ya no se administra el hormona de crecimiento de manera diaria, sino de manera semanal, por ejemplo. Entonces ya se va facilitando el uso del hormona de crecimiento, no de aplicación diaria, sino de manera semanal. Por ahí están los últimos avances en hormona de crecimiento u otras condiciones farmacológicas. Gracias, doctor, por su respuesta. Nos dice también Paula Janet. Tengo un caso de una niña de 11 años y 7 meses, peso 38 kilos, talla 1,49 m. Los padres miden, la mamá 1,65 m y el padre, supongo, 1,69 m. Menarquía a los 10 años nos indica, 10 años, 9 meses. La pregunta es, si está bien en su talla y hasta cuándo puede crecer una niña, hasta llegar a la edad adulta, ¿se le puede dar hormona de crecimiento? Los Por datos ejemplo, están en el chat, por si acaso, doctor, si muy bien, no, los muchas demás gracias. específicos. Está bien, muchas gracias. Si la niña tuvo menarquia a los 10 años, primero hay que entender que la menarquia debe ser siempre después de los 10 años. Una menarquia antes de los 10 años es una menarquia prematura, porque decíamos que en el desarrollo sexual las niñas deben empezar su telarquia no menos de 8 años. Si yo empiezo a los 8 años, a los 10 estoy reglando, después de 2 años. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es, si tuve una telarquia muy pegada a los 10 años, no voy a haber sido una pubertad acelerada. O sea, fue un diagnóstico que puede haber pasado desapercibido. Ese es el tema. El segundo tema es que si una niña que tiene 1,49 m, para una madre que tiene 1 metro, bueno, si esa niña con 1,49 m más o menos está llegando al promedio en el percentil 25. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, la niña no va a llegar a más talla probablemente, porque ya tiene 1 año y medio más o menos reglando. Cuando una niña tiene, digamos, menarquia, o tiene su periodo menstrual durante 3 años consecutivos, probablemente ha desarrollado su talla final adulta. A esta niña, en particular, esta niña tiene 1,49 m y ha arreglado hace año y medio aproximadamente. ¿Cuánto le restará crecer para adelante? Le puede crecer un año o año y medio. ¿Y cuánto va a crecer en ese periodo? Puede crecer un par de centímetros, probablemente, o 1 centímetro o 2 centímetros. O sea, eso significa que probablemente la niña va a llegar alrededor del 1,50 m o 1,51 m. La pregunta es si la niña, respecto a la talla de los padres, está en el promedio normal. Si yo sumo la talla de los padres, 69 más 60, 60 me dijo, ¿no? La madre, o 1,65 m. 1,65 m la madre y 1,70 m debe ser el padre. Ok, entonces sí, entonces los padres son altos y la niña debe haber tenido por lo menos no más de 1,60 m de altura, pero va a llegar al 1,51 m. ¿Por qué? Porque tuvo una regla muy temprana. ¿Y por qué tuvo una regla muy temprana? Porque pasó desapercibido un diagnóstico de pubertad acelerada o pubertad precoz. Ese es el problema de la niña. Entonces no va a llegar a su talla genética. Porque si la talla genética se establece en la suma de los padres, del padre más la madre, 165 más 160, sería 325, entre 2, 167.5, menos 6.5, 161. O sea, la niña debía llegar al 1,61 m. Va a llegar al 1,51 m, 10 centímetros menos que su talla genética. ¿Por qué? Porque hubo un diagnóstico que probablemente pasó desapercibido en los 7, 8, 10 años de vida de esta niña. Gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos al señor Jorge Guzmán, que está solicitando participación. Ok, ya está, listo. Lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Doctor Cabello, buenos días. Qué gusto. Una felicitación por la excelente exposición y Muchísimas muy, gracias. muy ilustrativa y además con mucha enseñanza para la práctica. Bueno, no sé si me recuerda, doctor, yo soy Jorge Guzmán, médico de acá de referencias. Qué gusto, encantado. Doctor, ¿qué tal? Mire, bueno, yo soy médico y soy nutricionista, bueno, y también tengo las dos carreras y ante todo, también se me han presentado muchos casos con niños de talla baja, ¿no? Nosotros siempre nos hemos guiado por los percentiles, Claro. los cuales pues son elaborados y hechos muchas veces por Europa, Estados Unidos. ¿Qué tan importante sería para nuestra realidad peruana guiarnos de esos percentiles? Uno, esa es una pregunta. Y otro es aquellos niños que tienen algunas deficiencias, tanto nutricionales y de talla también, eh,
veo que últimamente hay mucha suplementación con zinc y vitamina D. Cuando, bueno, en la escuela que yo siempre he tenido, ha sido que lo mejor para estimular la hormona de crecimiento ha sido la buena alimentación y la actividad física. Correcto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Empezaré por la última parte respecto al uso de zinc y vitamina D. Bueno, en los últimos años está puesto en la mesa el tema de la vitamina D y muchas cosas que se han demostrado, ¿no? Pero sin embargo todavía muchas cosas que no tienen una evidencia científica suficiente. Pero en general creo que es bueno rastrear en un niño la deficiencia de vitamina D y particularmente en el periodo puberal. ¿Por qué? Porque el 40% de la masa ósea se forma en el periodo puberal. Y si no hay una buena ingesta de calcio, que debe tener un requerimiento entre 800 y 1200 miligramos de calcio, que pueden significar tres vasos de leche o 3 tazas de yogur por día, ese niño, cuando tenga 40, 50 años, va a tener el problema de la osteoporosis. Entonces, la vitamina D y calcio en general sí tienen importancia. Es bueno rastrear, así como uno rastrea una hemoglobina, creo que sí es bueno rastrear la salud ósea en general en los niños. Eso es bien importante. Respecto al zinc, el zinc es una metalenzima que ha demostrado eficacia para el crecimiento solamente, exclusivamente en niños que tienen deficiencia de zinc. O sea, son aquellos niños que tienen desnutrición con deficiencia de zinc. Si no hay deficiencia de zinc y usted le da zinc, no le sirve para nada, nunca va a crecer ese niño. Y eso es lo que ocurre habitualmente en nuestro medio. A muchos niños que tienen talla baja le dan zinc y no crecen, pues, porque no tienen deficiencia de zinc, entonces la familia se siente frustrada por ese tema. Entonces, es bueno tener una valoración nutricional antes de iniciar el zinc para ver si va a tener algún efecto, ¿no?, en el niño. Y eso es lamentable, porque muchos niños que vienen a los 10, 8, 9, 10 años, están recibiendo años y años zinc y no crecen. Y dice, porque le doy zinc tantos años, pero no ha crecido. Pues no está demostrado científicamente que el zinc le vaya a hacer crecer. ¿De acuerdo? Y respecto a la primera parte de su pregunta, perdón, estaba relacionada a... Doctor Guzmán. Doctor Guzmán se desconectó. Sí, ya le pusimos para que pueda reactivar su audio. Ya. Sí, hola, doctor. Sí, ahora sí. Estaba relacionado En a las curvas, ¿no? ¿Sí? las percentiles de las guías americanas Ya. y europeas. Muy bien, muchísimas gracias. Esa pregunta es extremadamente importante porque muchas veces nos vemos en la disyuntiva de cuál de las curvas es la mejor y cuál debe utilizar y por qué. Yo en esta presentación les he puesto 2 curvas, la CS y la OMS. En realidad son los patrones internacionales, son los estándares internacionales. No hay más, porque para hacer curvas hay que hacer estudios longitudinales. Los españoles tienen estudios longitudinales y tienen sus propias curvas, ¿de acuerdo? Y utilizan sus curvas. Y hay países europeos que también tienen sus curvas de estudios longitudinales, estudios de 18, 20 años de seguimiento, ¿no? Y pues han logrado tener su curva y lo utilizan. Pero sin embargo, hay 2 patrones de referencia internacional, que son la CS y la OMS. La CS son estudios también transversales y longitudinales, una mezcla de ambos tipos de estudios, pero que sirven, son patrones de crecimiento. Porque hacer un patrón de crecimiento en una población es extremadamente costoso. La OMS, estas curvas que desarrolló en el año 2006, fueron costosísimas, muy costosas, pero sí han dado un aporte extremadamente importante en el entendimiento del crecimiento de los niños. Por eso yo decía que en esta reunión, como conclusiones, que la curva de crecimiento de la OMS debe ser aplicada en los niños menores de 5 años. Y la ventaja de la curva de la OMS es que nos dice cómo los niños deberían de crecer en condiciones adecuadas, o sea, en condiciones de salud adecuada, niños que nacen en condiciones adecuadas, sin, digamos, aspectos que puedan infectar, digamos, alterar su crecimiento en general, ¿no? Y las curvas de la CS también se puede utilizar en menores de 5 años, pero hay que entender que son curvas de una población netamente americana. Son patrones de crecimiento referenciales y se pueden utilizar. Y sí, nosotros cuando lo ponemos en la práctica, sin lugar a dudas, nos sirve muchísimo para hacer el seguimiento y crecimiento de nuestros niños. No lo sobreestiman ni tampoco lo subestiman. Son curvas de crecimiento que sí nos sirven definitivamente, ¿no? Sí, idealmente quisiéramos tener nuestras propias curvas, pero no existe, porque eso significa es un costo extremadamente alto. Y hay investigadores que han opinado de la siguiente forma, es decir, que no es necesario que países que no cuenten con curvas, y digamos, digamos, agenden presupuestos especiales o muy costosos para hacer sus propias curvas porque no tiene importancia.
pueden utilizarse las curvas o los patrones internacionales. ¿Ya? En ese sentido, la OMS en menores de 5 años y la CS después de los 5 años. Ok, doctor. Muchas gracias por la aclaración. No hay de qué, doctor Guzmán. Un gusto saludarle. Hasta luego. Gracias, doctor Guzmán, por su intervención. Tenemos una consulta, una niña de 9 años que tiene pubertad precoz. ¿Hasta cuándo se le puede aplicar el tratamiento para enlentecer su crecimiento? Edad ósea, 11 años y medio. Bien, muchas gracias. La pregunta es muy importante. Lamentablemente, el diagnóstico de talla baja es un problema en nuestro país en general. El diagnóstico de pubertad también lo es. Hay un diagnóstico de pubertad precoz de manera tardía. O sea, se diagnostica tardíamente. ¿Qué significa un diagnóstico tardío? Un diagnóstico después de los 7 años de edad en la niña. Esa niña, si viene con 11 años de edad ósea, debe estar en un estadio 3 o 4 de desarrollo sexual. ¿Qué significa? Que estuvo desarrollando hace 2 años. Si ahora tiene 9 años, empezó a los 7. ¿Por qué no se identificó a los 7? Porque ahí tenía que verse beneficiado. Si la niña tiene ahora 9 años de edad cronológica, con 11 años de edad ósea, el beneficio de crecimiento va a ser muy pobre. Puede ser 2 centímetros adicionales a su talla final adulta. Y con un tratamiento que de repente va a durar 1 año o año y medio. La pregunta sería, ¿será importante dar 1 año o año y medio de tratamiento a esta niña con análogo de GnRH para lograr 2 centímetros adicionales? Esa será la pregunta que tendrá que responder el médico cuando quiera iniciar el tratamiento. Pero el problema es que hay un diagnóstico extremadamente tardío del diagnóstico de pubertad precoz en esta niña. Ese es el gran problema que existe también en nuestro país. Gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos, no es una pregunta, más bien es una felicitación. La señora Nena Espinal nos dice, excelente ponencia, estimado doctor Emilio Cabello, saludos cordiales. Muchísimas gracias. De igual manera, mi saludo cordial de manera remota, por supuesto. Luego nos pregunta la señora Paula sobre su niña, la preocupación de hasta cómo hace ella para que crezca su pequeña. Y la señora Mary Luz nos dice, buenos días doctor, medidas de prevención en el embarazo. Bien, respecto al crecimiento de la niña que mencionaba la doctora, primero que lo que dijo el doctor Guzmán, hay que abogar por una buena nutrición, una buena alimentación y la actividad física. Y una actividad física significa de 3 a 4 veces por semana. ¿Qué nos puede mejorar la talla final adulta si no tenemos, digamos, medios para usar hormonas de crecimiento? Una buena alimentación adecuado en sus requerimientos de calcio, vitamina D, y todos los otros oligoelementos y los nutrientes, los macronutrientes, y actividad física. Actividad física extenuante. ¿Qué significa eso? Actividad física que lo haga sudar al niño, y por lo menos 1 hora por día durante 3 a 4 veces por semana. Solo eso puede ayudarnos en el crecimiento final de los niños. Y respecto a la pregunta, la última pregunta está relacionada a... Medidas de prevención en el embarazo. Bueno, ahí hay que prevenir básicamente la condición del niño pequeño para su edad gestacional. Y una de las condiciones que está relacionada al niño pequeño para su edad gestacional es la anemia por deficiencia de hierro. Las gestantes en nuestro país pueden tener hasta el 30% de las gestantes tienen anemia. Y las madres anémicas durante la gestación pueden tener niños pequeños para su edad gestacional. Y decíamos que los niños nacidos pequeños para su edad gestacional pueden tener un menor potencial de talla para el futuro. Entonces la prevención parte por ahí, desde cuando uno identifica a la madre gestante con anemia y lo trata adecuadamente para evitar el pequeño para su edad gestacional. Muchas gracias, doctor, por responder todas las preguntas que nos han solicitado los participantes, entre ellos médicos y padres de familia también preocupados por el crecimiento de sus hijos. Muy bien. Le agradecemos. La unidad de telesalud y telemedicina siempre agradecido con su participación y con el apoyo que nos brinda. Siempre bienvenido a la unidad, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Muchísimas gracias a ustedes. Por supuesto, sigan disfrutando de un día bonito por su aniversario. Y muchísimas gracias a todos los que han estado el día de hoy conectados con nosotros, justamente de igual manera celebrando con ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, doctor.